Bueno, pues nada, ya sabéis, lo empezamos. Para mí tarda mucho, ya que estoy dando un poco. Siguen mis compañeras y me van a decir su nombre y su cargo para explicar cada uno. Este es un informe y lo tenéis, ¿vale? Seremos breves de cara a que podáis hacer alguna pregunta. Y bueno, creo que va a empezar. Vale, se presenta, por favor. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a la presentación del informe que traemos sobre Madrid. Soy la secretaria de Igualdad. Este informe está hecho en conmemoración del día 22 de febrero, que será el Día de la Igualdad Salarial. El informe lo hemos hecho fundamentalmente, no, está hecho bajo los datos de la agencia tributaria, del mercado de trabajo y pensiones de la agencia tributaria. En este informe hemos recogido los ingresos percibidos por las personas asalariadas, personas desempleadas y pensionistas. Todos conocemos que la igualdad retributiva a nivel europeo y a nivel nacional tiene un marco jurídico, pero aún así continuamos y mantenemos las diferencias salariales para la realización de trabajos de igual valor. En la Comunidad de Madrid encabezamos la brecha salarial entre hombres y mujeres junto con el Principado de Asturias, la comunidad, el Principado de Asturias, con una brecha del 22,7%. Además, el salario medio anual entre hombres y mujeres tiene una diferencia de 8.142 euros a favor de ellas. Es decir, nosotras salimos bastante menos que los hombres. Además, podemos decir en el informe que Madrid tiene los salarios más altos de toda España, sin incluir las diputaciones del País Vasco y Navarra, pues por régimen fiscal, evidentemente. Este efecto de capitalidad es debido a que aquí en Madrid se concentran las sedes de las empresas nacionales e internacionales importantes, aunque luego es cierto que el resto de territorios tenga sus instalaciones productivas. Además tenemos ministerios, instituciones y organismos. Esto podría ser una ventaja, pero no es así. Es decir, las oportunidades laborales no llegan por igual a hombres y mujeres, y de esta forma consolidamos las desigualdades estructurales de género. La brecha salarial entre hombres y mujeres es muy elevada y sí que es verdad que ha ido disminuyendo a través de la negociación del salario mínimo profesional, pero esa brecha salarial se mantiene. En la Comunidad de Madrid lideramos la brecha del salario medio estimado, es decir, los salarios, si nosotros lleváramos los salarios efectivos que cobramos a salarios en los que tuviéramos 8 horas de trabajo y tuviéramos una jornada laboral anual completa, aún así mantenemos esa brecha y esa brecha se dispara a un 12,5%, mientras que la media nacional es de un 7,35%. La Comunidad de Madrid, además, presenta la estructura más desigual de toda España. El análisis del salario medio estimado y de la mediana pone de manifiesto dos aspectos especialmente relevantes. Uno, una profunda desigualdad en la estructura salarial. Dos, una acusada desigualdad salarial de género. La Comunidad de Madrid es la más extrema de todo el país y eso se evidencia en una gran polarización salarial, es decir, hay salarios muy altos y salarios muy bajos. ¿Dónde nos encontramos las mujeres? Los salarios absolutamente más bajos y más precarios. ¿Las causas de esa brecha salarial? Bueno, pues temporalidad, parcialidad, es lo que más nos afecta a las mujeres. Es cierto que la reforma laboral ha corregido
la temporalidad, pero el problema que tenemos con la conciliación y la responsabilidad hace que las jornadas parciales se disparen. En Madrid, las mujeres estamos usando muchísimo más políticas de conciliación, como puedan ser reducciones de jornada, como puedan ser adaptaciones, y esto lo que nos hace es que nuestra parcialidad se dispare en 22%, mientras que en los hombres su parcialidad se ha aumentado del 9%. Tenemos también una gran segregación horizontal, es decir, las mujeres no nos distribuimos de una forma homogénea en los sectores, ni en los sectores económicos ni en los sectores productivos. Eh, Además, tenemos también segregación vertical, es decir, nosotras siempre nos encontramos en los trabajos más precarios y peor pagados, mientras que ellos se encuentran en los puestos de trabajo más altos y mejor pagados. Además, vuelvo a repetir, las medidas de conciliación y corresponsabilidad. Hay un uso desigual de este tipo de medidas. ¿Qué pasa? Que al final la maternidad les penaliza muchísimo más a las mujeres y la paternidad no les penaliza tanto. El 81,8% de las excedencias por cuidado de menores y por cuidado de personas a cargo son usados por mujeres. Además, perpetuamos los roles de cuidado, perpetuamos esas tareas y las empresas no terminan de fomentar y no terminan de ayudarnos en nuestros puestos de trabajo. Y bueno, pues todo ello al final deriva en que nos vamos a ver afectadas a lo largo de toda nuestra vida, no solamente la vida laboral. Cuando pasamos a ser pensionistas, cuando pasamos a tener una IT, una baja, cuando tenemos una pensión de incapacidad, todo ello al final nos va a perjudicar y lo vamos a arrastrar. ¿Qué sucede? Pues, vuelvo a repetir, las causas principales de esta desigualdad, de esta brecha que vamos a mantener a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional y de nuestra jubilación, va a ser la temporalidad, la parcialidad, el techo de cristal, la penalización salarial por medidas de conciliación y corresponsabilidad y la concentración femenina en sectores y ocupaciones con menos niveles. Bueno, pues muchas gracias, Esther. Susana Huerta Moya, secretaria general de UGT Madrid. Yo voy a, una vez que se han hecho un resumen de una valoración de las estadísticas que se han presentado, unas estadísticas además que son demoledoras para la mujer, ¿no? En la Comunidad de Madrid, se percibe claramente que hay una ruptura, ¿no?, estructural de la igualdad en nuestra Comunidad de Madrid, porque en toda la vida de la mujer, como bien ha dicho usted, llevamos a llevar esa carencia, ¿no?, esa carencia de la retribución siempre menor con respecto al hombre. Por eso nosotros y nosotras en este caso vamos a hacer propuestas, ¿no? Hacemos propuestas para que eso se corrija, porque eso es corregible. Y, por ejemplo, una de las principales es que se cumpla el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores. Para nosotros, algo fundamental que viene en el Estatuto y es igual trabajo, igual salario. Eso es para nosotros algo fundamental. Las mujeres y los hombres tenemos que tener una igual retribución que por el mismo trabajo, algo que es ley que se tiene que cumplir. Evidentemente hay mucha más legislación detrás que apoya toda esta supuesta desigualdad que no se tiene que dar, ¿no? Que nos protege a las mujeres para poder realizar ese trabajo en mismas condiciones, pero sí que es verdad que necesitamos, ¿no?, también recursos que permitan que los sindicatos en esos llamados planes de
igualdad que nos obliga la ley a las empresas a tener esos llamados planes de igualdad, las empresas tienen que negociar con los sindicatos. Y eso es verdad que en las empresas donde no existe representación sindical es un problema, porque el sindicato está poniendo recursos precisamente para que esos planes de igualdad se den, y para que esos igualdad en el salario sea tan importante y que sea la base, ¿no? No solamente la gran empresa es la que tiene que pagar igual por igual el trabajo, sino también la pequeña empresa. Nosotros lo ampliaríamos a empresas más pequeñas. La ley es verdad que obliga a un número determinado de empresas, pero nosotros lo haríamos obligatorio para todas las empresas, porque no es de recibo que en esta Comunidad de Madrid, además de que la gran mayoría de las empresas son la pyme, la pequeña y mediana empresa, sobre todo la pequeña, la mujer se sienta desprotegida por trabajar en una pequeña empresa frente a un hombre. Entonces, para nosotras es algo muy importante. También pedimos, ¿no?, y exigimos la transposición de la Directiva de 2023-970, esa transposición que también va a ayudar a que la transparencia retributiva y los mecanismos para su cumplimiento se den dentro de todas las empresas. Y luego todo esto es a nivel estatal, evidentemente, pero sí que necesitamos que esto también se vea reflejado en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid puede hacer cosas para que esta brecha salarial se rompa en nuestra comunidad. Por ejemplo, promoviendo una ley de igualdad retributiva en nuestra Comunidad de Madrid, que obligue a las empresas precisamente a equilibrar, ¿no?, lo que cobra un hombre y lo que cobra una mujer, a romper, como hemos dicho, esa desigualdad estructural que hay en toda la Comunidad de Madrid. Además, esta ley podría ir apoyada incluso por un observatorio regional de igualdad salarial, que podría ser muy interesante para ver si las medidas que se han ido adoptando dentro de la Comunidad de Madrid son las idóneas para que esa brecha vaya desapareciendo. Tenemos que además poner medidas urgentes, porque además somos una de las, como bien ha dicho antes Esther, somos una de las comunidades autónomas con mayor brecha salarial y evidentemente con mayor desprotección hacia las mujeres. Otra cosa que creo que puede ser muy importante tanto en la comunidad como en el estatal es el hecho de que en las empresas exista ese agente de igualdad, que yo creo que es tan interesante, igual que existe un delegado de prevención, un delegado de personal, que exista ese agente de igualdad que sea el que vele porque esa igualdad salarial se ve dentro de las empresas. Como bien he dicho antes, el hecho de que las empresas algunas empresas no tengan la necesidad de crear planes de igualdad, dejan indefensión a las mujeres, y esos agentes de igualdad podrían velar por llegar a ese objetivo de justicia social que es tan importante en nuestra comunidad. Importantísimo, reforzar la inspección de trabajo para que la legislación se cumpla, porque el punto de todo esto es que es ley que las mujeres y los hombres cobremos lo mismo por el mismo trabajo y en nuestra comunidad. Pero también es verdad que tenemos que crear medidas positivas para incentivar que las mujeres podamos llegar a esos puestos de trabajo que ocupan los hombres. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, uno de los puestos de trabajo que más, el tipo de sector de puestos de trabajo que más ocupa a las mujeres es el sector cuidados. Es algo que socialmente ese rol, ¿no?, se nos ha identificado a la mujer, y hay que dignificar el sector de los cuidados, hay que dignificarlo y además ayudar a ese sector para que precisamente no sea uno de los sectores más degradados y además más feminizados que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid. Necesitamos además que esa dignificación pase por los servicios públicos, es decir, los cuidados tienen que ser servicios públicos de nuestra comunidad que estén dotados con suficientes medios y de calidad. Además, evidentemente, tenemos que luchar contra esa segregación, como he dicho antes, esa segregación ocupacional y formativa, ¿no?, promoviendo que las mujeres se introduzcan en las carreras STEM, en las carreras que son las mejor pagadas. Además, hoy en el Día de la Niña y la Ciencia, ¿no?, además es algo para nosotros muy importante que las mujeres puedan valorar la opción de
de estar en carreras STEM, que además son los salarios más cualificados, por trabajo más cualificado, y los salarios que en nuestra comunidad están por encima de la media. Y sobre todo, y ante todo, para nosotras lo más importante es que la subida del salario mínimo interprofesional sí que ha roto o está empezando a romper esa brecha salarial que es tan importante. Porque, como bien ha dicho usted, en nuestra Comunidad de Madrid es verdad que existe una polarización del cobro. Los hombres cobran salarios más altos, las mujeres somos las que cobramos los salarios más bajos. Y cuanto más se vaya subiendo el salario mínimo interprofesional, esa brecha salarial va a mermarse, va a acortarse con respecto a los hombres. Y para nosotros esa es la verdadera justicia social. Gracias. Gracias, Susana. No sé si tenéis alguna pregunta referente al informe. Sí. Hola, ¿qué tal? Clara Camacho, Europapes. En comparación con el último informe que presentasteis el año pasado, es una caída mínima de 2 décimas porcentuales. No sé qué sensación también vosotras destacáis de las medidas que está adoptando el gobierno regional, si al final no lo están dando como prioridad o cómo valoráis eso de que en apenas un año de diferencia solo haya bajado 2 décimas. Gracias. Pues, como ves tú, la reducción es muy poca y la reducción ha sido gracias a la subida del salario mínimo interprofesional. Eso lo tenemos clarísimo, porque medidas como tales no tenemos conocimiento que se hayan producido en nuestra comunidad. Además, tampoco tenemos una mesa, como bien hemos dicho, un observatorio que vea qué medidas se han instalado, que son ninguna, cero, y en la que podamos hablar de que esas medidas son las necesarias para seguir acortando esa brecha salarial. La brecha ahora mismo que se ha acortado, esas 2 décimas que, como dices, es debido a la subida del salario mínimo interprofesional, pero como bien se comprueba, no son suficientes. ¿Sí hay alguna pregunta más? Ya. Sí, ya sabemos. Si analices la comunidad con los salarios más altos del país, pero también una de las que registra la mayor brecha salarial de género, ¿qué responsabilidad concreta deben asumir las empresas y las instituciones para que la riqueza que se genere deje de concentrarse en unos pocos y empiece a traducirse en igualdad real de función de mujeres y hombres? Pues vamos a ver, yo creo que las empresas, perdón, yo creo que las empresas el compromiso que tienen que coger es con sus planes de igualdad negociados, con la representación legal de las personas trabajadoras y con las mesas negociadoras, deberían de cumplir lo recogido en nuestros planes de igualdad. Deberían tener una transparencia retributiva que muy a nuestra pesar sigue siendo bastante opaca. Yo creo que, como decía Susana, si aquí en la Comunidad de Madrid se implantaran medidas de corrección a nivel autonómico, como tienen otras comunidades, y se pudiera desarrollar la ley de igualdad como tienen otras comunidades, creo que esto favorecería el cumplimiento de los planes de igualdad en materia retributiva, cosa que actualmente no está pasando. También las situaciones de trabajo tienen mucho que hacer, tienen mucho que incidir, debería de haber más inspecciones en las empresas, debería de estar más vigilado. Creo que también debería de haber más formación en cuanto a políticas retributivas a los delegados y a las delegadas de las empresas que se sientan a negociar los planes de igualdad y, por supuesto, los convenios colectivos para que se pueda ir corrigiendo toda esta brecha salarial. El SMI está haciendo mucho por las mujeres. Creo que con la seguridad que vamos a tener se va a corregir más. Hay que tener en cuenta que los datos que aparecen en nuestro informe son de 2024, porque en 2025, al ser la agencia tributaria, todavía no hemos hecho las declaraciones de la renta y no tenemos los del año 2025. Pero creo que esa subida del SMI al final nos está favoreciendo a las mujeres. Pero ya digo, debería de haber más vigilancia, debería de haber más inspecciones en las empresas. A este ritmo, ¿cuántos años gustaría cerrar la brecha salarial? A ver, pues Yo no hay problema. claro, lo hemos dicho ya con nuestro informe.
sea, es que no solamente es la brecha salarial viene derivada de múltiples causas. O sea, habría que corregir la temporalidad, habría que corregir la parcialidad, habría que corregir el techo de cristal, habría que corregir la segregación que tenemos las mujeres en puestos feminizados. Deberían de dejar entrar a las mujeres a puestos que están masculinizados y que las mujeres en puestos masculinizados cobramos igual que ellos. Habría que revisarlos o sea, es que sí, a bote pronto parece que la brecha salarial es cuestión de salarios, no, es cuestión de salarios y más cosas, evidentemente impacta en los salarios, pero habría que tener mejores políticas de conciliación y corresponsabilidad, los hombres deberían implicarse y las empresas deberían favorecer esa implicación de los hombres en la corresponsabilidad, o sea, es que al final es un suma y sigue que al final nos lo pregunta a nosotros. Antes he dado el dato de las sentencias. Las sentencias están ahí para ellos y para ellas. Al final, siempre somos nosotras. Gracias, Esther. Silvia. Sí, hola, buenos días. Me gustaría una pregunta de sí, estaría resaltando por la propuesta de la proyecto de ley para priorizar la gestión pública de la sanidad, utilizar los modelos privados, teniendo en cuenta la manifestación. Pues sí, sí, pues sí, evidentemente nos alegramos de esa propuesta del gobierno porque como sí, vale, creo que nos alegramos de esa propuesta del gobierno precisamente porque es el cambio de modelo que queremos en nuestra sanidad madrileña. La privatización existe, ha existido siempre, existirá, pero sí que es verdad que la desviación de dinero público al sector privado es el real problema, ¿no? En toda la ciudadanía madrileña siempre ha valorado y ha estimado como la salud pública, ¿no? Te cuida, ¿no? Desde el nacimiento hasta que dejas de estar, ¿no? en la Comunidad de Madrid. Cuando tú tienes un problema real, sabes que es la sanidad pública la que te va a cuidar y la que te va a ayudar. Entonces sí que es verdad que ese cambio de modelo hacia el sector privado está conllevando una degradación del sistema público de salud, de esas supuestas libertades de que en esta Comunidad de Madrid solamente se pueden pagar si tienes dinero, es decir, yo tendré salud si me lo puedo pagar, ese es el modelo de la Comunidad de Madrid y este nuevo cambio de legislación para nosotros es bienvenido y además muy pedido, como se notó el domingo en la manifestación que tuvimos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.